Hola Estela, ¿cómo estás? Jeje, qué lindo verte por acá conectada. Pero vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente y bueno, un par de personas y bueno, empezamos con la charla de esta noche. Así que bueno, mientras que se conecta la gente, estamos escuchando una canción de Shostakovich, que es un compositor que me encanta. Pueden escucharla mientras que se conecta un poquito la gente y ya empiezo con la charla de lo que es el día de hoy, que es la fe y la voluntad. ¡Qué lindo! Ya esperamos a que se conecte más gente y arrancamos con la noche de hoy que vamos a hablar de un tema muy lindo. Sobre la fe y la voluntad, y hoy también es un día muy especial porque es el día de la radio argentina, ¿no? Se celebra el día de la radio acá en Argentina, que es bellísimo, así que bueno, bien. Quiero saber si se escucha bien. Hola Águeda, qué lindo verlos por acá conectados, bello eso. ¿Se escucha bien? Quiero saber si se escucha bien, porfa. A ver, vamos a saludar a la gente por acá. Saludos, saludos. ¿Se escucha bien? Dale, bueno. Listo. Este es un compositor que me encanta, Shostakovich, bueno, y esto es el Bal número 2. Muy famoso. Se toca a nivel mundial todavía, es un compositor maravilloso. Si tienen alguna preguntita, pueden ir haciéndola, que bueno, vamos a tratar el día de hoy lo que es la fe y la voluntad, ¿no? Que también es un tema importante en nuestras vidas. Así que bueno, Estela, si tienes alguna preguntita, ya sabes que me puedes poner ahí, sobre todo cosas personales, ¿no? A veces las cosas no funcionan o no fluyen de una forma y bueno, tiene que ver con esto que vamos a tratar hoy. Bueno, listo. Como les decía, hoy es el día de la radio internacional acá en Argentina, que me encanta porque la radio para mí es una forma de educarnos, ¿no? No solamente, bueno, bueno, lo que es acá Argentina, hoy se celebra puntualmente porque un día como hoy, hace 100 años justo creo que atrás, sí, en 1920 fue la primera transmisión como tal de la radio acá en Argentina y bueno, este es mi país de adopción, es el país que me tiene ahora, o sea, enamorado, digamos, y en donde he aprendido muchísimas cosas. Así que bueno, es muy importante también como destacar eso, ¿no? De que puntualmente es en febrero el internacional, pero aquí en Argentina la primera transmisión como tal se hizo en 1920. Así que bueno, fabuloso. Yo por eso o sea, quería destacar eso, porque considero que la radio a nivel mundial creo que nos ha dado información, nos ha educado, o sea, a mí en lo personal con la parte musical me ha dado prácticamente las influencias maravillosas que he podido adquirir, aprender cuando no estaban las redes sociales y que la radio era como eso también, ¿no? Esa parte de llevarnos a otro mundo que con la escucha era como suficiente, ¿no? Eso es lo importante quizás de la radio, ¿no? La escucha. Que eso también tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, que es el tema de la fe y la voluntad, ¿no? Que a veces nos falta escuchar un poco de eso, un poco más ese Dios, ¿no? Ese creador, el universo, y que no tiene que ver solamente con la religión, o sea, esto va más profundo, esto va más
con esto del sentir, ¿no? De que somos dirigidos y que de alguna u otra forma nosotros somos actores de algo que está dirigiendo nuestra vida, ¿no? O sea, y eso es importantísimo. Eso puntualmente es lo que yo quiero contar, voy a contar desde mi experiencia también, o sea, cómo yo he sentido lo que es la fe, ¿no? O sea, y también como a veces también corriéndome un poquito de lo que uno a veces quiere y es la voluntad de uno contra una voluntad que quizás es, o sea, más grande, ¿no? Es más grande de la que podemos a veces nosotros tener a la mano o como dirigirnos y decir esto es así, pero a la final termina siendo de otra forma, porque en realidad la voluntad del creador, de Dios, del universo, es por otro lado, ¿no? Y eso también hay que entenderlo, que ese otro lado es quizás lo que más nos conviene, lo que en realidad nosotros en ese momento necesitamos, ¿no? Eso es puntualmente... o sea, como lo que tenemos que entender, como la fe y la voluntad, ¿no? También hay que entender que la fe sin obra está muerta. Quiere decir que nosotros tenemos que, de alguna u otra forma, apuntar también, apuntar a que todo, a que las cosas funcionen, ¿no? Con esta otra voluntad grande. O sea, es decir, dejarnos fluir, pero también acompañar, ¿no? Accionar. Es decir, las cosas no nos van a llegar porque sí, sino que también hay que buscar un camino, una forma para complementarnos, ¿no? Eso es la voluntad, y quizás la voluntad fusionada, ¿no? O sea, son dos voluntades que en realidad es una la de nosotros y la otra que es más grande, por supuesto, y que una funciona con la otra, ¿no? O sea, eso es fundamental entenderlo. Desde mi experiencia yo puedo decir que, o sea, muchas veces yo he querido apuntar, lograr, vamos a ver aquí por acá alguien me dice y continuamos yo tengo... Bueno, eso es súper importantísimo, claro, Estela, es muy importante eso porque es más allá de ir a una iglesia, más allá de puntualmente ser religioso, esto tiene que ver con la forma de ser espiritual, ¿no? Que eso es importantísimo, o sea, fluir, que es muy diferente, ¿no? O sea, la espiritualidad tiene que ver más con el sentir, con la fe, con lograr otras cosas desde la profundidad personal, ¿no? No tiene que ver con esto de ir a una iglesia o ser parte de tal, no, es fluir desde otro lugar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene mucha fe, ¿no? Tiene mucha fe y, por ejemplo, no le nombra algo, ¿no? Es decir, su Dios puede ser una energía, su Dios puede ser, ¿me entiendes? O sea, cada persona tiene como una forma de conectarse, pero si bien esa conexión espiritual con el Creador es importante, ¿no? Por eso, porque dejarnos dirigir, es decir, precisamente ayer fue también el día del actor acá y el actriz internacional, digo, no solamente en Argentina, sino internacional, y es prácticamente eso, o sea, nosotros somos actores de nuestra vida, ¿no? De nuestra historia, y Dios es nuestro director, como lo decía hace unos minutos. Y eso es puntualmente importante. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo llegué a la Argentina o sea, con un enfoque que era, puntualmente era como que hacer arte, estudiar, no sé qué, y como que venía haciendo un montón de cosas de eso y después me di cuenta que necesitaba trabajar, que necesitaba hacer otras cosas para poder sobrevivir y para poder quedarme en el país, ¿no? Y bueno, ahí me empecé a soltar y como que las oportunidades empezaron a ir y yo hubo un momento que me sentí muy triste porque, o sea, mi voluntad, lo que yo había puesto a mi voluntad, se estaba como empezando digámoslo, a caer. Pero no era así, o sea, no era así, era la voluntad de Dios que me decía, bueno, para vos quedarte, para aprender, para madurar, es por otro lado, ¿no? Es por otro lado. Entonces, yo ahí escuché, ¿no? Escuché también un poquito y dije, bueno, este esfuerzo, todo lo que estoy haciendo, bueno, si bien se está cayendo, pero no, o sea, no es como el todo, porque también hay más opciones. Ahí empecé a estudiar lo que es, por ejemplo, el counseling, que es consultoría psicológica,
que bueno, de eso también me gradué, también estudié profesor de yoga, o sea, para ser profesor de yoga también lo hice. Después empecé a encontrar maestros maravillosos que me dieron pautas para la superación personal, también terapias holísticas, y todo eso fue como integrándome y enseñándome desde otro lugar, ¿no? Un lugar un poco más, o sea, con más sabiduría, pero escuchando, ¿no? Escuchando esto de nuestro director, que sería el creador, Dios, el universo, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar. Y ahí entendí que era por otro lado, y también me encontré que conocidos, por ejemplo, se llegaron a irse mucho más rápido que quizás, o sea, devolverse quizás a Colombia o a irse del país. O sea, yo continuaba, ¿no? Continuaba luchando, quizás en un trabajo que no me gustaba del todo, pero también aprendí otras cosas, ¿no? Para mí el público, por ejemplo, yo trabajaba en gastronomía, y para mí el tema del público y la atención al cliente, en ese momento yo lo pensaba como mi público, ¿no? Entonces era entender y escuchar a Dios que lo otro con lo que yo me estaba ayudando, que lo otro con lo que yo me estaba ayudando en esos momentos era, o sea, era importante, ¿no? O sea, porque yo decía el arte, el arte, el arte, o sea, como que vine a la Argentina, después me dio una, o sea, como que bajón, ¿no? Medio depresivo estaba, y después encontré que había mucho más otras cosas que eran para integrar. A mí me gusta mucho escribir también, ¿no? Me gusta también otras cosas que hacen, que acompañan el arte, que no solamente son el arte al que yo apuntaba, ¿no? Y quizás eso ha hecho que yo me esté construyendo todavía con elementos diversos. O sea, por ejemplo, yo en la época que estaba así, de las opciones que hice y que aprendí a decir, bueno, por acá para mí me puedo meter, fue escenografía. O sea, en la escenografía, por ejemplo, yo venía de la música y un momento dije, me hace falta otra cosa, ¿no? Y me ingresé al EMAD a empezar a estudiar la carrera de escenografía, y encontré algo maravilloso, otra puerta se abrió y empecé a sentir de que todo eso era la voluntad de Dios, ¿no? Y era porque yo tenía fe, y siempre he tenido fe de que o sea, los sueños se hacen realidad cuando uno apuesta, ¿no? Cuando uno investiga y se mete puntualmente con la investigación y como que siempre tiene la esperanza de que va a llegar a lo que uno quiere, a esa luz que uno siempre apunta, es súper importante, pero todo puntualmente y con la gratitud también, hay que ser muy agradecido, porque a veces eso, somos ingratos un poco, ¿no? Lo hablo así porque o sea, estamos hablando en un general. Y nos falta a veces eso, ¿no? El agradecimiento por cada cosa que se nos da. Por ejemplo, yo hablo de este caso, de cuando yo estaba en el arte, era como que se me abrían puertas y ahí decía, wow, esto es importante. No fue puntualmente la música que yo quería y las becas que me había ganado, y decía, bueno, pero se me abren becas, y a veces me comparaba, ¿no? Comparaba a veces, decía, bueno, pero otros están, que eso también es importante, no empezar a compararse, porque a cada uno le corresponde algo, ¿no? Cada uno apunta de alguna u otra forma a algo, y Dios, o sea, el universo, el creador, le da a cada uno de alguna u otra forma lo que necesita, ¿no? Ni más ni menos, es lo que necesita. Así que, bueno, empecé a aprender que iba por otro lado, ¿no? Que este amor, siempre con el amor, ¿no? Y la confianza era como lo que me hacía de alguna u otra forma quedar en el país. Y fui conociendo muchísima gente, fui también abriendo puertas, cambiando de un lugar a otro. Mendoza, a ver, cuando vengas a Mendoza, cuando vas a ustedes. Muy lindo, sí. Y bueno, de hecho, Mendoza, Estela, es maravilloso porque, bueno, la primera experiencia mía o sea, yo primero viví en Mendoza, y Mendoza fue como la apertura para mí de decir, bueno, puntualmente algo muy lindo que te quiero contar de Mendoza es que me acuerdo tanto que cuando yo llegué a Mendoza, yo había como 6 meses antes investigado lo que eran los artistas, ¿no? Adrián Sorrentino, artista de la Uncuyo, gente muy importante, ¿no? Que hacía teatro musical, porque yo estudiaba música, pero era licenciatura en música y era todo abordado a lo clásico, a la ópera.
Y para mí habían otros elementos. Bueno, llego a Mendoza y los conozco a todas estas personas que yo había investigado y cuando llego ellos me ven y yo les digo, o sea, te he venido investigando y fue como que hice realidad eso, ¿no? Y también aposté. De hecho, con Adrián Sorrentino fue importante porque más allá de verlos, me dieron clases gratis, o sea, Adri, por ejemplo, me hizo ser parte de un elenco sin pagar nada, cuando otras personas pagaban. Entonces, eso también es la voluntad de Dios, ¿no? Es como también lo que decía ahorita, la fe sin obra está muerta. Es decir, hay que apostar también a investigar, a ir, a buscar, eso también, porque de alguna u otra forma eso te va organizando, por más de que las cosas no salgan en el momento que uno quiere, eso te va llevando a otro lugar, a otro lugar. Y ese es el avance y es el camino y la dirección que nos está dando Dios y el Creador, ¿no? Eso es súper importante. Y claro que sí, cuando vaya a Mendoza tenemos que seguir hablando y me encantaría. Quizás ahorita que pase esta situación voy a ir porque tengo muchos amigos maravillosos en lo que es Mendoza, una provincia mágica. Y Águeda, claro que sí, lo de que cada uno tiene su misión, por supuesto que sí, cada uno tiene una misión que es importante también esto, ¿no? Abordarla y también empezar a escuchar un poco, ¿no? A escucharse y decir, bueno, a escucharse uno mismo y también a escuchar esa energía o ese Dios o el Creador, como ustedes lo quieran llamar. Yo siempre lo he dicho así, como que cada quien tiene la forma de nombrar, ¿no? De nombrar, porque también puede ser una diosa, bueno, no importa la forma que como quieran nombrar, ¿no? En este momento yo acá le llamo Dios creador y el universo, porque para mí, o sea, me gusta de esa forma como llamarlo. En cuanto a la misión es exactamente eso, o sea, es como que cada uno es tan auténtico, tan original, que eso también es importante encontrarlo y escuchar a Dios, ¿no? Decir, bueno, esto por acá te va dirigiendo por acá, esto por acá apareció, o muchas veces te quitan cosas que uno dice, no, wow, o sea, desde una casa que te gusta y después te tienes que ir porque pasa y te estás enamorado y después y te vas a una mejor o te vas a una que por ahí vas a aprender mucho más, ¿no? Todo eso también es importantísimo aprenderlo a escuchar, no solamente también son cosas positivas siempre lo que nos llega, ¿no? O sea, en lo negativo también, porque mucha gente como que siempre es como que ataca, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto a masivo? ¿Por qué pasa? O sea, siempre es como el tema de la queja. Pero también no se pregunta el otro tanto que también es importante, el otro tanto que también es de agradecer y el otro tanto y las otras tantas puertas que también hay que buscar, ¿no? Porque yo siempre le digo a la gente que siempre hay que tener un abanico de opciones y que en ese abanico uno tiene que o sea, dirigirse, uno tiene que a ese abanico como decir, bueno, de todo eso tengo que ver qué posibilidades tengo, a dónde voy, con quién aprendo, con quién me junto. Si necesito estar solo, también en la soledad yo considero que ahí hay mucho, no necesariamente hay que estar o sea, hay mucha gente que por ejemplo la relación lo es todo, pero sí, pero la relación con Dios y el creador del universo debería ser el todo, ¿no? No simplemente o sea, la gente pone a veces en el humano, en otro humano, pone prácticamente toda su energía o cree que su misión tiene que ver con otra persona y no, eso es independiente, la misión es única y hay que apostar, hay que dejarse guiar y dirigir, eso es supremamente importante porque en una obra, por ejemplo, en una obra si bien hay un director y puede ser unipersonal inclusive, ¿no? Una obra puede ser unipersonal, lo que yo hablo de la soledad, y ese unipersonal es bárbaro, o sea, ahí hay un mensaje, hay una historia. Puede también digámoslo, esa obra puede tener acompañantes, pero el actor es único, o sea, el actor tiene un papel fundamental para moverse en la historia, para moverse en el escenario, para contar, ¿no? Prácticamente yo diría que es eso, o sea, en cuanto a la fe y la voluntad, cada uno como que tiene de cierta forma asignado algo importante y es confiar y empezar a escucharnos, ¿no? A escucharnos sin cuestionar tanto, ¿no? Porque aquí hay un cuestionamiento, que siempre se cuestiona, más no hay una gratitud importante. Y la gratitud yo creo que es como la herramienta básica y fundamental para abrir portales y para abrir puertas.
que eso a veces, ¿no? Porque la gente siempre agradece, la gente siempre pide en masa, la gente siempre pide o dinero, la gente siempre pide o pareja, la gente siempre pide, empieza a pedir, la gente pide mucho, pero a veces se olvida tanto agradecer, porque eso pasa a veces, la gente siempre le gusta pedir más, pero a la hora de agradecer y a la hora de escucharse y a la hora de aceptar, es como que lo menos, es lo menos, ¿no? Entonces es fundamental eso, como aprender a escucharnos, aprender a escuchar a Dios y la conexión que tengamos y puntualmente eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta me encantaría responder y aquí vamos como pues, o sea, a interactuar. La fe también no es un lujo, ¿no? La fe no es un lujo, es una piedra angular de una vida significativa, ¿no? No es, o sea, por lo que decía, o sea, es importantísimo también ir en búsqueda, construir, ir fluyendo, o sea, y también la fe ayuda a quitar un poco los miedos, ¿no? Cuando uno se conecta, se deja dirigir y fluir, o sea, como que los miedos es como que empieza a haber un cambio que es más de sentir, ¿no? Más de sentir que de un lugar externo. Porque a veces todo lo ponemos en externo, ¿no? Es como si la conexión de Dios y el tener fe, todo fuera la fe en algo externo, ¿no? En que si no conseguimos, por ejemplo, un trabajo que puntualmente es externo, entonces, bueno, lo es todo y como que no hay confianza y no creo. No, todo lo contrario, o sea, si ese trabajo no te apareció fue porque no era el tuyo y porque necesitas aprender otra cosa o en otro lugar. Te está esperando, siempre hay cosas que nos esperan cuando confiamos, ¿no? Desde del corazón, o sea, cuando confiamos siempre hay cosas que nos esperan y que así no las entendamos en ese momento, sea positiva o negativa, es una enseñanza fundamental y es el camino y la dirección que Dios nos está dando, Así que puntualmente eso está bueno que lo entendamos, ¿no? El tema de la fe y voluntad, que yo quería tratar estas dos palabritas importantísimas en cuanto a la vida diaria de cada uno, ¿no? Muchas veces también la dependencia, o sea, creemos que lo que decía ahora, que el todo o sea, poner la fe en otro es como que, o sea, algo que a veces es un poco insano, ¿no? Diría yo, o sea, está bien tomar ejemplo, es decir, hay gente que con la que estamos al lado, que como que como que le aparecen muchas cosas, irradia luz, energía, irradian un montón de cosas y está bien tomar ese ejemplo, o sea, ese ejemplo y decir, bueno, esta persona tiene tanta fe, ¿por qué llega a lograr tantas cosas? ¿Por qué? O sea, como que se le dan las cosas, ¿no? Porque a veces pasa también eso, o sea, el cuestionar tanto es como decir, no, esa persona ¿por qué logra su sueño? Esa persona ¿por qué hace tal cosa? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, como entrar en esa comparación de otros, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que tener fe y buscar, o sea, complementarnos con la voluntad de Dios y el creador, ¿no? Del universo. O sea, si complementamos ahí sabemos, nos vamos a dar cuenta que lo que quizás a esa persona le está pasando y esa conexión que está teniendo con Dios y el universo, también nos puede pasar, pero a nuestra manera, ¿no? O sea, a nuestra forma y en nuestro camino. No necesariamente tiene que ser exacto, porque mucha gente, por ejemplo, no, es que esta persona logró esto porque es millonario, o esta persona esto porque tal cosa. Siempre hay comparaciones, ¿no? Y ahí eso es perder la fe, o sea, eso es perder de alguna u otra forma la fe, porque estamos cuestionando la dirección que en realidad, o sea, no nos estamos dejando dirigir, sería puntualmente. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos, o sea, yo la respondo, o si quiere hacer algún comentario, también en ese comentario tratamos de responder y tratamos de expandir como esto, ¿no? Es un poquito eso también por ejemplo, desde mi experiencia, yo puedo contar desde mi experiencia, por ejemplo, en este nuevo lugar que yo vivo, a mí, antes de este lugar, yo estaba viviendo en una casa que tenía un balcón antiguo, divino, entraba la luz de día y yo me había enamorado, era una residencia. Y un momento a otro me dice el dueño del que mucha gente se tiene que ir porque van a remodelar y que no sé qué, y yo como que, wow.
me aparece este lugar, ¿no? Ahora donde vivo. Y yo en ese momento no entendía y quería volverme y decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si me gusta? Encontré el lugar, encontré el lugar. Y después me di cuenta que este lugar en donde estoy ahora era el lugar ideal para pasar inclusive esta situación de crisis, porque ahorita, o sea, estoy pasando en un momento de tranquilidad, un momento de escucharme, un momento de leer, de crear, de ver muchas clases magistrales, de tener un silencio propio y allá tenía luz y todo y un montón de cosas, pero había mucho ruido, había muchísima gente con la cual uno quizás, o sea, con una se entendía y con la otra no. Entonces es eso, o sea, dejarse dirigir. Yo me dejé dirigir, o sea, siento eso, que como que aflojé y en esa aflojada dije, ya está, lo acepto. Y cuando entendí eso, vine a entender, hoy en día a uno le pasa eso, que después entiende que lo que Dios cree, o sea, quiere para uno es lo correcto, solamente que uno a veces es muy terco. Y eso es algo que uno tiene que empezar que uno tiene que empezar también a evaluar, ¿no? A evaluar eso, o sea, hola Tina, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo ver acá la gente conectada, me encanta ver gente acá que conozco, divinos. Bueno, hoy estamos hablando puntualmente de un tema muy lindo que tiene que ver y que no tiene que ver con ser religioso, ¿no? La palabra fe y voluntad, ¿no? La fe y la voluntad, que son dos palabras ligadas y que, hola, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte. Bueno, estamos hablando sobre eso, ¿no? Que a veces dejarse dirigir por una energía que va más allá, ¿no? Que en este caso sería Dios, el creador, el universo, es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque a veces nos forzamos en que somos caprichosos, somos tercos y a la final no nos sale X cosas porque no nos conviene, porque la vamos a pasar mal. O de alguna otra forma a veces también necesitamos incomodarnos un poquito, ¿no? En situaciones para poder aprender. Pero por supuesto, siempre se queremos, sí, eso, es que hay que aprender a aceptar porque a veces todo lo queremos controlar exactamente. Y ahí ese tema del control, eso, o sea, muchas veces no es la fe, ¿no? No es como tal la fe, todo lo contrario. Yo creo que es subestimar un poquito a Dios, subestimar un poquito esto de la capacidad tan grande que tiene para dirigirnos, ¿no? O sea, porque no tenemos el control. O sea, todo el mundo sabe o sea, que por más de que a veces quiera algo y no resulta, bueno, eh, es porque en realidad, o sea, las cosas a veces se salen de las manos de uno, ¿no? A veces es muy importante esa palabra, las cosas se nos salen de las manos, pero a nosotros, a veces la respuesta está en otro lugar, está en otra parte, está en el espacio, en el tiempo, ¿no? En el tiempo que tengamos que tener para poder procesar un montón de cosas. El aprendizaje más importante es ese, el dejarnos dirigir, ¿no? Es importante, es como una obra de teatro, yo lo decía ahorita, donde hay unipersonales, donde hay conjuntos, donde hay un montón de cosas, pero cada uno es independiente. Sí, bueno, es importante eso, ¿no? Así que bueno, si tienen muchas gracias por tus comentarios, Analía, lindo acá tus comentarios. Bueno, eso. Si tienen alguna preguntita, algo para poder yo ahorita estoy. Bueno, sí, bueno, pero es importante, Tina, que aprendas un poquito como a dejarte fluir, ¿no? A entender un poquito, a escucharte, que a veces controlar no es lo necesario, no es lo suficiente, porque todo lo contrario, o sea, queriendo controlar, a veces lo que terminamos haciendo quizás es tensionarnos de una forma que nos trae cosas, o sea, que no son tan positivas, ¿no? Eso es importante, o sea, dejarse fluir, escuchar y entender que hay cosas más importantes que nos esperan, ¿no? Que por más de que en este momento no las entendamos, o sea, si confiamos en Dios, en el universo y nos conectamos, es como que lo que tenemos más adelante va a ser maravilloso, pero eso hay que confiarlo. Sí, yo creo que sí, podemos aprender totalmente, o sea,
Por ejemplo, la creatividad es una de las grandes formas para empezar a soltar, ¿no? Por ejemplo, escribir es importante, o sea, lo que sentimos, ¿no? Los caprichos, escribir, por ejemplo, a la mañana también es un horario muy, muy lindo también como para empezar a soltar, levantarnos y agradecer desde la mañana. Es decir, si desde la mañana de alguna u otra forma agradecemos y empezamos a tener una pequeña meditación o reflexión, ¿no? O sea, es importante eso, como trabajar desde ahí, ¿no? Preguntarse, ¿no? Estoy vivo, ¿no? Tengo la oportunidad de este día estar vivo, alentado, agradezco por lo que tengo, porque siempre hay posibilidades. Después de que siempre nos enfoquemos y nos centremos, ahí nos podemos ver un montón de posibilidades, que no solamente es una, ¿no? Hay un montón. Y lo importante es elegir, es accionar, porque como decía hace un rato, la fe sin obra está muerta. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, una de las formas para aprender quizás es eso, es como soltando a través de la creatividad. Porque la creatividad es como, o sea, se podría decir que el ingrediente más complementario, bueno, a la noche también es importante eso, meditar, ¿no? Siempre también trabajar en la escucha interna y en la escucha con Dios. En esta meditación puedes hacer esa conexión, ¿no? Interconexión. Como decía, yo tenía aquí una frase muy importante que es de Julia Cameron, que dice, la fe es el ingrediente necesario para vivir una vida creativa. Y es importantísimo eso, como decía. La creatividad es una de las grandes formas para uno, porque todos de alguna u otra forma somos creativos, pero nos enfocamos a veces en lo externo de las posibilidades. Por ejemplo, cómo conseguir dinero, 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 dinero. Como, o sea, como que apuntamos siempre como a esas necesidades, ¿no? Esas necesidades que sí está bien, o sea, sí está bien, ¿no? De tenerlas presentes, pero que no sean el foco, porque por más de que consigamos eso, o sea, la persona va a estar vacía, ¿no? Y es importante eso, la creatividad como que te dirige, la escritura, la pintura, la música, aprender también a conectarse. A mí me gusta trabajar mucho con el tema de los animales, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo un documental de animales en Animal Planet y me encanta, me reencanta cuando veo cómo se mueven. Por ejemplo, en estos días vi una manada de lobos que se le perdió un lobito a una loba y fue toda la manada, o sea, la loba dejó acompañar, o sea, dejó a otra loba que a su manada de cachorros los cuidara. Y esa loba los cuidó y después fueron y esa loba sola, la madre fue y lo buscó hasta que lo encontró, pero llevaba días perdido y lo encontró. Y yo digo, qué hermoso, eso a mí de alguna u otra forma me enseña. Entonces también, ¿no? O sea, exacto, cocinar también. A mí, por ejemplo, me pasa, desde mi experiencia, a mí me pasa que, por ejemplo, a mí me encanta cocinar. Para mí es como una forma de yo meditar, de reflexionar y también para mis amigos. O sea, yo cuando yo estoy cocinando y cuando vienen mis amigos y me ven cocinar y estoy en la cocina charlando y pum, 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 eso es súper. En ese momento yo ahí estoy meditando, estoy haciendo cosas maravillosas. Eh, Hola Yerly, qué bueno tener por acá gente que conozco. Entonces es importantísimo eso, ¿no? O sea, en ese momento que yo estoy cocinando, también estoy de alguna forma conectándome, ¿no? Pero entonces es eso, es como soltar, empezar como a escuchar un poco, escucharnos, pero también escuchar esto del universo, el creador, un montón de cosas y sobre todo la gratitud, porque eso es lo que a veces más nos falta, ¿no? El agradecimiento. Correrse un poquito de la voluntad de uno, correrse, entender, o sea, es que a veces, como yo contaba al principio, a veces como que uno apunta tanto a los sueños, yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, ¿no? Tal cosa, y como que la obsesión total, y si no sale, claro, Tina, agradecer es importante y agradecer de corazón, la oración también, ahorita me preguntaba acá, Analía, bueno, una de las formas también importantes es orar, pero orar de corazón, ¿no? No solamente repetir una cierta oración, porque por ejemplo, bueno, hablando del Padre Nuestro, es una oración de aceptación, ¿no? O sea, pero tenemos que orar nosotros con nuestras propias palabras, en nuestras propias, de alguna u otra forma, nuestra propia intención. Porque la oración es eso, la oración como que es la intención y cómo nos conectemos, ¿no?
Y ojo, en una oración puede haber todo, en una oración puede haber lo que es agradecimiento, se puede pedir, en una oración puede haber una conexión de varias cosas, pero es importante sentir, ¿no? Y agradecer, o sea, eso es como lo fundamental, no puede, o sea, no puede faltar, porque el agradecimiento es como lo fundamental, el resto va a fluir, pero la oración es muy importante eso. O sea, porque si bien, por ejemplo, rezar son tipo de mantras, o sea, lo que es el Padre Nuestro, el ángel de la guarda, o sea, la oración de... Todas las oraciones son lindas, porque yo de niño, por ejemplo, mi padre me enseñó a rezar de niño y son muy lindas, ¿no? Pero también a veces hay gente que no reza, pero ora, y eso es muy profundo, ¿me entiendes? O sea, más allá de quizás hay, a ver, yo te pongo un ejemplo. Una persona que no puede saber ninguna de esos rezos, pero esa persona, pongámosle que es una persona que sí. A ver, una persona que no sabe quizás leer o escribir, ¿no? O sea, digámoslo, pero esa persona sí sabe hablar y esa persona se conecta, quizás a esa persona se le van a abrir un montón de oportunidades y va a ser un ejemplo grandioso a nivel espiritual y mundial y todo, porque esa persona se está conectando a través de su propio sentir, de su propia palabra, ¿no? O sea, de su propia comunicación, más allá de entender o no un lenguaje como tal, ¿no? O sea, porque o sea, si se deja dirigir, quizás esa persona va a aprender a leer, a escribir y aún más, ¿no? O sea, eso es supremamente importante. Y yo creo que a través de la oración construimos mucho y agradecer, o sea, también la alegría, ¿no? Ponerle también un poquito de esto del... Yo sé que la mayoría de las personas tenemos estados cambiantes, ¿no? De la alegría podemos pasar a la tristeza y todo, pero también es importante eso. O sea, meterle un poquito más de alegría al día a día, ¿no? O sea, eso, ponerle un poquito de color a la pintura, ¿no? O sea, no dejar tan, tan gris o blanca o negra la pintura. Es bonito meterle por ahí algo, ¿no? O sea, confiar, por ejemplo, a mí el tema del sol y tocar los árboles, cuando yo, por ejemplo, yo camino, caminar también, o sea, el caminar también es una forma de una meditación activa, ¿no? El caminar. Yo, por ejemplo, cuando yo les cuento de mi experiencia, yo me estreso y salgo a caminar y en esa caminata me encanta. Por ejemplo, yo vivo en una zona acá en Buenos Aires que es, por ejemplo, Corrientes. Yo vivo sobre la calle, cerca de la calle Corrientes, que están todos los teatros. Y quizás para mucha gente puede, o sea, en algún momento puede ser una locura, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, pasar por las librerías, eso me da alegría. O sea, a mí me da alegría caminar. Yo salgo, por ejemplo, yo estoy estresado y salgo, por ejemplo, a una plaza que tengo tribunales acá y Teatro Colón. Salgo a caminar, pero antes de llegar ahí me voy paso por la librería, por un par de librerías que yo voy y me fascina. De hecho, allá atrás tengo libros y a veces encuentro cosas tan baratas y pasar por esa librería, ver los teatros, o sea, así no esté funcionando hoy en día. Ver eso es como que yo estar cerca también de lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta y lo que yo amo. Eso también me hace bien, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, eso, conectarse, o por ejemplo, como he explicado ahorita, ver un programa de Animal Planet, para mí es estar cerca de cosas que me gustan, de enseñanza, de conectarme con los animales. Esto es estar cerca. Y eso es bárbaro. Si te gusta cocinar, también cocinar, ver cómo una persona hace una receta y la enseña, eso también es importante, ¿no? Tomarla, o sea, tomar como experiencia, ¿no? Pero fundamentalmente, como les decía, es eso, es como aprender a escucharse y también como a correrse un poco también de esto del control y el controlar. Yo desde mi experiencia aprendí muchísimo y también cuando uno tiene fe y voluntad y empieza a incrementar eso, pierde el miedo a muchas cosas, pierde el miedo total. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a que llegaba a un trabajo y me daba miedo porque me dejaba quizás pisotear, ¿no? Pasaban muchas cosas y yo seguía como ahí, como agachando la cabeza, agachando la cabeza. Y después me di cuenta que cuando uno confía, o sea, ese trabajo es añadidura, porque por ejemplo a mí, desde mi experiencia, cuando empecé a entender de que yo me merecía cosas mejores y que Dios me estaba diciendo, es el momento para hacerlo, despegaba y lo hice. O sea, lo hice y me esperó siempre cuando me centré y escuché y dije, me conecté con Dios, Dios quiere esto, así tenga el más miedo terrible, cuando uno tiene ese miedo que
que hasta uno tiembla o de no saber qué hacer. Y cuando toma la decisión, ahí aparecen cosas bárbaras. O sea, como lo que te espera es mágico. A mí me ha pasado, desde mi experiencia me ha pasado eso. Me ha pasado que yo, por ejemplo, he dejado un trabajo y he encontrado otro trabajo y dicho, ¿dónde estaba antes? O sea, ¿en dónde estaba? Decía, por ejemplo, ¿en dónde? ¿Por qué me aguanté tanto, no? Entonces también es eso, bueno, pero quizás eso fue también un aprendizaje, ese planteo de decir, bueno, aprendí unas tantas cosas con tensión, con estrés, con un montón de cosas, pero bueno, ya fue suficiente. Y eso también es importante. Y eso uno lo hace con fe y con voluntad. Cuando uno tiene fe y tiene la voluntad de abordar y de dirigirse, eso te doy por seguro que la satisfacción es hermosa. Y sobre todo ahí es donde uno aprende a entender y a sentir a Dios. O sea, a Dios, al universo. Uno lo empieza a sentir ahí. Yo desde mi experiencia lo siento muchísimo. Es como una respuesta, como si me contestara. O sea, son respuestas o sea, es algo que te contesta. Así que bueno, acá dice, cuando me vienen cosas malas pido con fuerza y con esperanza y me digo que me merezco lo que me sucede. Bueno, pero sí, está bárbaro, eso me encanta que... Pero a veces hay que no se puede uno victimizar, que es muy importante eso. A veces uno tiene, o sea, que me merezco lo que me sucede. En cierta parte sí, pero también es contradictorio en un cierto punto. O sea, no, hay gente que, por ejemplo, dice, me merezco sufrir. ¿Me entendés? O sea, me merezco sufrir, me merezco sufrir. Y ahí está también ese merecimiento no siendo abordado desde una fe y una voluntad y algo espiritual positivo. O sea, uno tiene que también empezar a discernir eso. A discernir, ¿no? O sea, claro, las cosas buenas, obvio, pero está bueno eso. O sea, ahí aclarar eso, porque también hay gente que dice me merezco y se victimizan. Y eso tampoco es positivo. Eso no es para nada positivo porque es victimizarse. Es decir, por ejemplo, una mujer que esté con un hombre golpeador. Entonces no me lo merezco. Yo me merezco eso porque yo he sido ta. O sea, empieza a darse latigazos. Y eso tampoco está bueno. Al contrario. O sea, yo no me merezco esto porque Dios me está esperando con cosas mejores. Yo en mi vida me merezco cosas mejores porque las tengo enfrente. Lo que tengo es todo lo contrario. O sea, dejar esto porque el camino, si escucho el camino de Dios me está diciendo de que es por otro lado. Eso también es muy importante. Claro, merecer, hay cosas... Pero también hay una cosa muy importante también. Hay cosas que uno no cree merecer y cuando aparecen uno dice, wow, o sea, en realidad esto me lo merezco, o sea, al contrario, es como esa incógnita de sorprenderse y en lo positivo de decir, nunca lo creí, me sorprendió esto, pero es porque para Dios uno merece un montón de cosas y hermosas cuando uno se conecta. Cuando uno se conecta con Dios y con el universo, o sea, pasa como no, se expande todo, hay una expansión. Y eso es lo importante, ¿no? Porque la sorpresa es como decir que, como cuando la gente recibe más de lo que espera, sería eso, ¿no? O sea, la gente recibe más de lo que espera. Y eso también es importante, o sea, a nivel positivo, ¿no? En cuanto a lo negativo también es eso, porque muy lindo lo que acabaste de decir, Tina. Tina, muy lindo lo que acabaste de decir porque eso entramos en con un contexto de discernir, ¿no? O sea, que podría ser otra charla, el tema del merecimiento. Porque mucha gente se castiga, mucha gente, ay, no, el merecimiento y merezco esto porque no es así, tanto hombres como mujeres, pero en este caso, bueno, toqué el tema de la mujer con el tema de golpeadores y personas porque como que la dependencia hace que eso sea como no me lo merezco porque me está dando comida, porque me está dando una cosa, porque me está dando lo otro y absolutamente todo lo contrario, o sea, me quito eso y me merezco cosas mejores, o sea, me están esperando cosas fantásticas. Eso es muy importante. Ahora, a nivel positivo, sí, claro, eso sería aceptar, ¿no? O sea, aceptar y reconocer de que hay cosas positivas que las tienes porque es así, o sea, porque son necesarias. Así que bueno, eso, si alguien tiene alguna preguntita, también tiene un comentario hermoso como el que hizo Tina, acá lo vamos a abordar.
Como saben, bueno, yo soy Jeffrey Lauren, bueno, a mí me dicen Jeff acá en Argentina y bueno, yo me he formado como consultor psicológico, como coaching, como terapeuta holístico, soy director musical, bueno, he hecho varias cosas, pero bueno, aquí puntualmente lo que a mí me gusta es transmitir, ¿no? Comunicar y que interactuemos. Esa es lo que a mí me gusta, o sea, en cuanto a estos en vivo, ¿no? De, desde mi experiencia, poder, o sea, como transmitir el conocimiento o esto, comunicarnos desde un lugar un poco más humano, ¿no? Un poco que a veces se pierde la teoría un poco y esto va a la experiencia. Tan linda, Tina, ay, tan linda, mi amor. Yo a vos y a toda tu familia. Como sabes, Robe es una amiga que yo quiero muchísimo y la admiro y la quiero muchísimo y a toda tu familia. Así que encantado de tenerte acá. Bueno, eso puntualmente es como el tema de hoy, que se expande a un montón de cosas, ¿no? O sea, la lectura también, leer cosas lindas y positivas también. ¡Ay, tan linda, Analía! Bueno, con gusto, con gusto. Acá vamos a estar haciendo charlitas así, ¿no? O sea, charlitas en los que vamos a tocar temas. También nos vamos a meter un poquito con el arte. A mí me gusta también mucho la parte artística, que como ya les decía, o sea, yo estudié música como tal, pero bueno, me encanta el teatro, el tema del tema de la puesta en escena, el tema también de esto de otro lugar, ¿no? La escritura creativa también. A veces las personas temen en escribir y decir, no, pero es que yo no puedo hacer esto, o por ahí siento esto y no lo muestro. Hay gente, hola, hola Nati, ay, tan hermosa por acá Nati, una amiga muy grosa que también estudió conmigo yoga. Bueno, y esto, ¿no? Esto también es importante, o sea, más allá de lo teórico que es importante y que, bueno, la formación es importante y que me he formado, es importante también transmitir desde la experiencia, ¿no? De la conexión que le pasa a uno el día a día, desde la empatía que uno pueda tener con el otro, ¿no? La comunicación, ¿no? O sea, la diversidad que también hay entre personas, ¿no? O sea, de un montón de cosas. Ah, sí, no, sí, obvio, el sábado también. Ah, bueno, aquí ya me dijeron algo. Acá el sábado yo estoy haciendo un programa muy lindo con una colega maravillosa que se llama Águeda y para muchos Verónica, porque es su segundo nombre. Y son los sábados, ahí hacemos un programa que es un poco más, se parece como a la radio porque ponemos musiquita, luego hablamos de diferentes temas, por ahí también a veces damos unos mensajes con algunos oráculos. Ella es una terapeuta ocupacional fantástica y aparte es terapeuta holística, entonces como que combinamos para que se conecten, los invito a todos. Es a las 22 horas los sábados y bueno, estamos muy contentos porque estamos haciendo una especie sí, como un recuerdo a lo que son los programas quizás de radio de antes, o bueno, la radio como tal, que es musiquita, hablando de un tema con los oyentes, en este caso, bueno, las personas que se conecten, y ahí como que vamos dándole una forma muy linda. Y tocamos distintos temas, yo a veces le hago unas preguntas y responde, y bueno, todo esto es un aprendizaje. Todo lo que estamos abordando acá es un aprendizaje, y bueno, con Águeda tratamos de hacer esto. Bueno, y ella también a veces da alguna charla fantástica, sola también, ¿no? Que también aborda algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, el último que hizo tuvo que ver con dragones, que también es muy lindo y me encantó. Así que bueno, yo por ahí también voy a sacar alguna temática con animales o por ejemplo con viajes con tambor chamánico o por ahí de pronto también les puedo enseñar a conectarse con los árboles, ¿no? Con temáticas puntuales, como le decía. Para mí, por ejemplo, a mí me encanta el tema de salir a caminar y tocar un árbol o tocar una planta. Por ejemplo, yo paso por un árbol y si cae en la rama, yo lo toco y ahí le agradezco porque para mí la naturaleza es lo más. Para mí lo es todo la naturaleza. Eso. O por ejemplo, también hay una forma de conectarme que por ejemplo, hablando de mi experiencia, por ejemplo, cuando voy a comprar un libro, o no solamente un libro, ¿no? Lo que sea que yo me vaya a comprar, el tema de conectarse, ¿no? Mirar, observar primero y después decir, yo, por ejemplo, desde mi experiencia cuando busco libros, siempre paso y me busco un montón, un montón, un montón. Y luego con el que más sienta, ese lo agarro y le digo, esta es la respuesta, por ejemplo, de Dios para mí. Esto es lo que yo necesito.
Así no lo lea ahora, pero si lo leo en un par de meses o el tiempo que sea, ese libro justo lo necesité para tal momento, para el momento exacto. Es así como la vida se mueve cuando uno empieza a fluir, ¿no? Y empieza a confiar. Yo considero que la fe tiene que ir por ese lado, ¿no? Y la voluntad, trabajar con la voluntad de Dios, ¿no? El creador y la de uno también. Accionar es importante también. No quedarse corto, no conformarse también. Yo diría que es eso, esa es la fe sin obra. O sea, porque la fe sin obra está muerta. Vengo repitiéndolo durante toda la charla porque creo que es una frase hermosa y es fundamental eso. O sea, no quedarse con nada, o sea, no quedarse con el tema de que con algo estático. O sea, si hago algo, por ejemplo, no pudiste, yo por ejemplo soy mucho de las clases magistrales, por ejemplo, ahorita estoy viendo muchas clases magistrales con actores, directores de la Argentina, que me fascina el teatro, el arte, me encanta. Y entonces, por ejemplo, si a mí se me pasó la primera vez, por ejemplo, y yo inspiro, a veces me pasa que yo digo, ojalá saquen la segunda, ojalá saquen la segunda, ojalá saque esa misma persona la segunda, y la saca al toque. Yo soy como que de una digo, esto es. O sea, no me quedé con decir, no la pude, no la pude ver, sino que cuando esa misma persona vuelve a hacerla, digo, esto es la oportunidad, pero rápido, es ya. O por ejemplo que siempre estoy en la investigación. O sea, eso, yo considero que eso hace parte también del accionar, ¿no? El accionar. Eh, eso. Cuando por ejemplo estaba en búsqueda de trabajo, hace un par de meses que fue como mi último trabajo así como en gastronomía, fue eso, fue como que me levantaba a la mañana, iba a un lugar al otro, y luego como que me levantaba con alegría, me encantaba, o sea, no ponía tanto la intención en la queja, en decir no me va a conseguir trabajo, no sé si me van a llamar, sino que me iba por las calles riéndome, que hasta entregué, yo desde mi experiencia les cuento, entregué en Ford, entregué en lugares X, y eso para mí era reírme y gozármela. Y después decía, si me llegan a llamar de un lugar de esos, fue porque Dios quiso que yo estuviera en esos lugares. Después terminé en un café hermoso, la última experiencia que tuve, de un montón de cosas que elegí, y ahí fue bonito. O sea, después de ese dije, no, la verdad es que yo siento que ya esto me ayudó para tal cosa, pero ya no puedo estar acá. Entonces, y ya no tenía ese miedo con el que yo antes les contaba que en los anteriores trabajos me daba miedo, por ejemplo, renunciar, o me daba miedo, por ejemplo, o sea, el saber qué hacer. O sea, no. Pero todo eso me lo dio también o sea, formarse, ¿no? Porque cuando yo tuve estos trabajos que en parte no eran de mi agrado, total de mi agrado, me organizaba tanto para poder estudiar un montón de otras cosas que dije, eso es importante, o sea, lo valió. Valió quizás ese estrés, valió esa tensión y valió también la experiencia porque eso me ayudó para otras cosas. Así que valoro mucho eso y creo que eso también es algo que tenemos que valorar. Más sin embargo, no conformarnos y no decir, merezco esto, porque a ver, si yo me hubiera quedado por ejemplo, en un trabajo que tuve, que duré como 3 años, que fue el Habana Café, el Habana que acá está conectada a la hermana de una ex compañera. Si yo ahí me hubiera quedado hasta el día de hoy, quizás no hubiera conocido, por ejemplo, yo empecé a viajar, me pasé de un rubro gastronómico a uno administrativo, empecé a abrir puertas, me mudé, o sea, hice una cantidad de otras cosas maravillosas que digo, eso lo tenía que hacer o sea, y así voy hoy en día manejándome. Si me tengo que mudar y tengo que hacer, lo hago. Y si no entiendo en el momento, que me pasa algo, digo, o sea, tengo que frenar, meditar, porque yo sé que la solución va a estar cerca y mejor si confío y escucho. No sé si alguien tiene algún comentario. Y así, bueno, así, eh, antes de que se acabe esta charla, que no sé cuánto llevamos, pero antes de que se acabe, comentamos, ¿no? Hacemos algo. No sé si alguien quiere que hagamos los últimos minutitos, nos conectemos en el en vivo, o si me quiere preguntar algo, si nos conectemos así. Cualquier persona me dicen, si quieren que estemos aquí conectados en el en vivo, me pregunta y hablamos así interactuando, o me quiere preguntar algo por allí, o no sé, o quiere que hable de alguna cosa.
Me encanta tenerlos por acá, a mi gente conocida y a las personas que no, bueno, bienvenidos. Les dejo esto, a ver. Tan linda, ay, tan linda Analia. Qué lindo que te guste. Está bueno eso. O sea, uno aprende así. O sea, yo te cuento desde mi experiencia. Por ejemplo, que sea de la radio, de las entrevistas también, de las entrevistas diarias que me pongo a ver por YouTube. O me pongo, yo siempre me gusta eso. Me gusta escuchar a las otras personas, ¿no? ¿Qué piensa desde su sentir, ¿no? Como decía, más allá de lo académico, que es bárbaro. Formarse siempre es importante. El conocimiento, tenerlo es fundamental. El conocimiento te expande. Yo diría que el conocimiento te expande y te ayuda un montón también a esto, a crecer espiritualmente. Más sin embargo, no lo es todo. O sea, más sin embargo, yo siempre he dicho que, por ejemplo, hay gente en el campo, gente que, por ejemplo, vemos en tribus ancestrales, ¿no? En comunidades ancestrales, que hay gente que completamente tiene una expansión espiritual bárbara. Y son personas que quizás no han ido a una universidad, pero tienen una expansión muy importante de trabajo, o sea, trabajada. Y eso es hermoso, o sea, cuando uno siente y percibe eso. Más sin embargo, lo uno con lo otro considero que es como el complemento. O sea, si eres una persona que nació en una metrópoli, en una ciudad donde te puedas complementar y llenar de cosas que hay y de dónde tomar, bienvenido sea. Pero siempre tener presente el tema de conectarse, como les decía, con Dios, con el Creador, con la voluntad, con lo que sientan. O sea, no estamos solo en la vida vagando, porque ahí es donde viene el estrellato. Y viene el estrellato feísimo. Porque ahí es donde viene la gente con ego, donde viene o sea, viene todo el subirse de alguna u otra forma, subírsele todo a la cabeza, como dicen, ¿no? O sea, eso ya viene ahí el estrellato, que también es feo, ¿no? O sea, cuando vemos personas súper agrandadas y que han estudiado un montón, pero reagrandados. Entonces ahí uno dice, ¿y de qué sirve ese trabajo? Sí, le da plata y puede ganarse toda la plata del mundo, pero a mí no me llena, o sea, no, como persona no me inspira. Y por ejemplo, por otro lado, si es una persona estudiada, pero es una persona que irradia buena energía, que irradia un montón de cosas y que uno ve que esa persona construyó, uno dice, bárbaro, es súper integral. Y esa integridad es lo que uno tiene que apuntar, ¿no? Es lo que uno tenga, pueda. La formación siempre está, siempre está. O sea, yo considero que la formación siempre está. Por ejemplo, si vamos al caso, si es por ejemplo Argentina, yo por eso destaco mucho a este país, porque este país tiene cosas maravillosas en cuanto o sea, digámoslo, en cuanto a la investigación, el conocimiento. Saliendo de un montón de otras cosas, estamos tocando aquí el puntual del conocimiento. Acá hay un montón de cosas bárbaras. Uno va, por ejemplo, a Corrientes, donde yo les digo, uno compra 3 libros que si uno se pone a investigar y pone a buscar 3 libros por 100 pesos, que acá, o sea, son $1 y alguito, o sea, casi $1. Entonces, y ahí hay mucho aprendizaje, ahí hay un montón de cosas importantísimas. Entonces también es importante eso, ¿no? O sea, saber dónde uno está parado y dónde uno está parado, qué puede conseguir. Y obviamente a través de las redes sociales, de las redes, no, del internet, hay una cantidad de cosas mágicas y maravillosas para uno aprender, ¿no? Autores, entrevistas. Me fascina a mí, por ejemplo, ver entrevistas. Yo aprendo mucho de gente que escribe, de dramaturgo, de gente que a veces también es de la ciencia, inclusive, a veces empresarios que no tienen nada que ver con lo que a mí me gusta. Pero cuando me impacta alguien y cuando yo veo que ha dicho 3 palabras que a mí me fascinaron, yo digo, este chavo, esta señora o este señor, yo los tengo que ver porque aquí hay algo. A mí me encanta eso. O sea, digo, aquí hay algo que trasciende a todo lo que yo he estudiado, todo lo que a mí me ha formado, porque aquí hay un aprendizaje. Aquí hay un aprendizaje importantísimo. Y eso es lo que uno también tiene que aprovechar, ¿no? O sea, de dónde uno puede agarrar algo que te sirva. Y muchas veces en lo que a uno le gusta no está lo que uno necesita. ¿Me entiende? Pero eso también es aprenderse a escuchar y a escuchar, como yo les decía, la dirección de Dios, del universo. Eso también, ¿no? Es como la creatividad, o sea, la creatividad es muy espontánea. O sea, una persona, por ejemplo,
Bueno, ya se me va, bueno, una persona que es creativa desde la espontaneidad, plasma algo profundo. Ya se va a terminar el envío, los quiero, muchas gracias por conectarse, las personas que se conecten. El sábado los espero a las 22 horas, aquí a través de mi canal, para continuar con Sin Barbijo, que es un gran programa. Un beso y hasta la próxima. Chao.